Por lo que sabemos, la Inglaterra medieval nunca fue invadida por zombies de hielo o aterrorizada por dragones, pero fue sacudida por guerras dinásticas por el poder entre dos familias nobles que se enfrentaron varias generaciones y donde participaron un gran número de personajes, con motivos complejos y lealtades cambiantes. Estos enfrentamientos históricos se conocen como la Guerra de las Rosas, que sirvió como inspiración para la mayor parte de la serie Juego de Tronos. El origen del conflicto fue la muerte del rey Eduardo III en 1377. El hijo mayor de Eduardo había muerto antes que su padre, pero su hijo de 10 años, Ricardo II, accedió al trono antes que los otros 3 hijos sobrevivientes de Eduardo. El salto de toda una generación generó pretensiones constantes al trono entre los diversos descendientes, en especial por parte de los Lancaster, descendientes del tercer hijo de Edward, y de los York, descendientes de su cuarto hijo. El nombre de las guerras subsiguientes proviene de los símbolos asociados con las dos familias, la rosa blanca de York y la rosa roja de Lancaster. Los Lancaster fueron los primeros en acceder al trono cuando Ricardo II fue depuesto en 1399. A pesar de disturbios esporádicos, la casa mantuvo su reinado hasta 1422, cuando la muerte de Enrique V en una campaña militar dejó como rey al pequeño Enrique VI. Sin voluntad y dominado por sus consejeros, Enrique fue obligado a casarse con Margarita de Anjou para conseguir el apoyo de Francia. Margarita era hermosa, ambiciosa, perseguidora implacable de cualquier amenaza a su poder y especialmente desconfiada de Ricardo de York. York había sido la mano derecha del rey y un leal general, pero era constantemente marginado por la reina, quien apoyaba a sus favoritos, los condes de Suffolk y Somerset. Su crítica de la mala gestión de estos de la guerra contra Francia precipitó su exclusión de la corte y traslado a Irlanda. Mientras tanto, la ola de fracasos militares y el gobierno corrupto de Margarita y sus aliados causaron un descontento generalizado, y en medio de este caos, Ricardo de York regresó con un ejército para arrestar a Somerset y reformar la corte. Después de un primer intento fallido, fue nombrado protector del reino después de que Enrique sufriera una crisis mental. Sin embargo, en menos de un año Enrique se recuperó súbitamente y la reina le convenció de deshacer las reformas de York. York huyó y reunió un ejército una vez más. A pesar de que no pudo subir al trono personalmente, logró retomar su posición como protector, mientras él y sus herederos fueron nombrados como sucesores de Enrique. Pero no recibió una corona. Su cabeza fue empalada después de ser asesinado en la batalla contra los defensores de la reina. Su hijo reclamó el trono y fue coronado como Eduardo IV. Eduardo tuvo un gran éxito militar contra los Lancaster. Enrique fue capturado, mientras Margarita huyó al exilio con su cruel hijo, Eduardo de Westminster. Pero el recién coronado rey cometió un error político por renunciar a su matrimonio contraído con una princesa francesa y casarse en secreto con la viuda de un noble menor. Esto provocó el descontento de su aliado más poderoso, el conde de Warwick. Warwick se alió a los Lancaster, puso al celoso hermano menor de Eduardo, Jorge, en su contra, e incluso logró restaurar brevemente a Enrique como rey, pero por poco tiempo. Eduardo recuperó el trono. El príncipe de Lancaster murió en la batalla, y el propio Enrique murió en cautiverio no mucho después. El resto del reinado de Eduardo IV fue tranquilo, pero después de su muerte, la matanza se reanudó. Aunque su hijo de 12 años lo sucedería, el hermano menor de Eduardo, Ricardo III, declaró a sus sobrinos ilegítimos por el matrimonio secreto de su padre. Él mismo se atribuyó la regencia y encarceló a los muchachos. Aunque no se sabe qué pasó con ellos, poco después los príncipes desaparecieron y el reinado de Ricardo parecía seguro. Pero su declive llegó 2 años después, del otro lado del Canal de la Mancha. Enrique Tudor, descendiente directo del primer duque de Lancaster, se crió en el exilio tras la muerte de su padre en una rebelión. La toma de poder de Ricardo III causó una división en la facción y Enrique ganó apoyo en su anhelo real.
Cruzó el canal en 1485 con un ejército francés y derrotó a las fuerzas de Ricardo. Al casarse con Isabel de York, hermana mayor de los príncipes desaparecidos, el recién coronado Enrique VII unió a las dos rosas, poniendo fin así a una guerra que duró casi un siglo. A menudo pensamos que las guerras son conflictos decisivos, con ganadores y perdedores definidos. Pero la Guerra de las Rosas, como la serie que inspiró, nos muestra que las victorias pueden ser inciertas, con alianzas inestables y que incluso el poder de los reyes puede ser cambiante como las estaciones. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.